Bueno, buen día, iglesia. Buen día. Estaba pensando en el pasaje para hoy. Quería que fuera un pasaje diferente. No vamos a ir hoy al libro de Santiago. Claramente vamos a hacer seguimos en pausa con el pasaje o con el libro de Segunda de Timoteo. Pero estaba pensando en un pasaje que pudiera traer ánimo, que pudiera reenfocar al creyente. Entonces estaba pensando todos estos últimos días, ¿qué es lo que va a permitir que un cristiano pueda llegar hasta el final de su vida siendo fiel en la tarea que el Señor le ha dejado? ¿Qué es lo que va a permitir que un cristiano pueda terminar su carrera de manera fiel, aparte de la gracia del Señor? Claramente el Señor va a hacer perseverar al creyente, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente para poder terminar con fidelidad la carrera y llegar hasta el final, corriendo en obediencia al Señor? Y bueno, lo que estaba pensando todo este último tiempo, lo que va a permitir que un cristiano pueda llegar al final de su vida con fidelidad es estar enfocado en lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Generalmente cuando una persona está desenfocada, va a terminar corriendo para cualquier lado. Cuando una persona no tiene un enfoque claro, se va a desviar y va a ser muy propensa a no terminar la carrera con fidelidad. Entonces, capaz lo que quiero que estemos pensando hoy mientras vamos viendo todo el pasaje, es que tenemos como creyentes que volver a enfocarnos, estar enfocados y recordar una y otra vez el Señor a quien nos ha llamado. Una mente que se desenfoca es una mente que no va a correr con fidelidad. Una mente que se desenfoca es una mente que no va a llevar gloria al Señor y que probablemente no pueda terminar la carrera en obediencia. Esta mañana vamos a ver una de las declaraciones más tremendas que pudo haber hecho el apóstol Pablo. O sea, a lo largo de la Biblia, de las epístolas, del libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo, con su ejemplo y con sus palabras, dio discursos tremendos, pero yo pienso que capaz el que vamos a ver hoy va a ser quizá el discurso más tremendo en cuanto a su vida que pudo dar el apóstol Pablo. Así que hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20. Hechos 20, versículos 17 en adelante. Versículos 17 en adelante. Simplemente un poquito de contexto. Recordemos que quien escribe este libro de los Hechos es Lucas. Aunque Lucas no fue un apóstol, estuvo muy cerca del apóstol Pablo, lo que le da autoridad para poder escribir y que sus escritos hayan quedado inspirados como texto inspirado en la Biblia. Este Lucas, que era médico de profesión, le está escribiendo a Teófilo. Ahí en el Evangelio de Lucas vemos que Lucas se refiere a Teófilo como "oh excelentísimo". O sea que este Teófilo tenía un puesto de renombre dentro del Imperio Romano, y causa curiosidad que el Evangelio, el mensaje de Cristo haya llegado hasta estos lugares de poder y de preeminencia dentro del Imperio Romano. No sabemos si Teófilo ya era un convertido o Lucas estaba intentando persuadirlo en cuanto a la fe, pero sí estoy seguro que después del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, algo debió haber cambiado en el corazón de Teófilo al ver los hechos de Cristo aquí en la tierra y después ver los hechos del Espíritu Santo de Cristo mismo a través de sus apóstoles en la fundación y en el nacimiento de la iglesia. En el nacimiento de la iglesia. Entonces, bueno, vamos a Hechos capítulo número 20, versículos 17 al 25, vamos a leer, ¿listo? Hechos 20, 17 al 25, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Tremendas palabras de Pablo, tremendas palabras de Pablo. Espero que mientras vayamos mirando el pasaje, el Señor también pueda animar nuestro corazón a poder decir las mismas palabras que Pablo dijo en este pasaje, que nuestro corazón arda y tenga la misma actitud que Pablo tenía para haber dicho lo que dijo. Así que bueno, el título de la enseñanza, título de la predicación es Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Y hoy vamos a ver 3 consideraciones para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final. 3 consideraciones para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final. Hasta el final. Esto que nosotros acabamos de leer del apóstol Pablo es muy tremendo, pero nosotros tenemos que devolvernos en el tiempo, tenemos que mirar dónde fue en la historia de la vida del apóstol que hubo un quiebre, porque nosotros conocemos quién era Pablo, nosotros conocemos quién era Saulo. ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber pasado en la vida de Saulo, de Pablo, para que su vida hubiera cambiado radicalmente, para que ahora esté diciendo lo que dijo. Entonces quiero que me acompañen un momentico a Hechos capítulo número 9. Listo, Hechos capítulo 9. Y la primera consideración que vamos a ver, la primera consideración para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final es recordando lo que fuiste llamado a hacer. Recordando lo que fuiste llamado a hacer. Hechos capítulo número 9, versículo 4. Nosotros sabemos más o menos la historia. Saulo era un fariseo, tenía mucho celo por el nombre de Dios en cuanto a la secta de los fariseos. Entonces este Saulo pide cartas de los sumos sacerdotes para ir hasta Damasco, para encontrar a los cristianos y llevarlos presos. Podríamos pensar que en este punto este hombre Saulo tiene sus manos manchadas con sangre de los cristianos, porque ha perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, este Saulo va camino a Damasco siguiendo sus propios deseos, siguiendo la vanidad de su propia mente. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Este Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba yendo detrás de sus deseos, hasta que algo cambió en la vida de este apóstol, en la vida de este hombre. Versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tremendo, esa expresión de dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Prácticamente Jesús le está diciendo a Pablo: tienes que tener cuidado porque el golpe que estás dando es proporcional a la herida que vas a recibir. Estás dando un golpe certero a un aguijón. El aguijón no va a salir lastimado,
tú vas a salir muy lastimado porque estás yendo en pos de tus deseos y en pos de la vanidad de tu mente. Eh, entonces vemos Saulo yendo o en camino hacia Damasco. Vemos que el Señor es intencional en encontrarse con Saulo. Eh, Cuando estaba revisando este pasaje me asombraba porque pensaba que la gracia del Señor es tremenda para con el ser humano. Podría pensar, cualquier ser humano es apto para la salvación, menos Saulo. ¿Cómo Saulo va a ser apto para la salvación si está persiguiendo a la iglesia de Cristo? ¿Cómo este Saulo va a ser apto para la salvación si tiene sus manos manchadas con la sangre de la iglesia? ¿Cómo este Saulo va a ser apto para la salvación si a sus pies cayó la ropa del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban? ¿Cómo este hombre va a ser apto para la salvación? Bueno, vemos que es el Señor Jesús el que va al encuentro de este hombre Saulo. Saulo no busca a Dios. Dios fue intencional en encaminar a Saulo hacia ese camino y Dios fue intencional en encontrarse él mismo a Saulo en ese camino. Saulo va en camino, Jesús llega a su encuentro, le rodea una luz, un resplandor de luz del cielo, y las palabras de Jesús son tremendas. Saulo, ¿por qué me persigues? Y después le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El corazón de Saulo no necesitó nada más, nada más. No necesitó evidencias, no necesitó argumentos. Lo único que Saulo necesitó es ver de frente a Cristo y que Cristo le dijera, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya, Saulo quedó completamente desarmado. Hubo un quiebre en ese momento en la vida de Saulo. Ahí el versículo 5, en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solo le bastó ver a Jesús, solo le bastó que Jesús se lo encontrara. Y creo que Saulo respondió como debería responder cualquier ser humano que se estrella con la gloria de Cristo. No exigirle nada, no pedirle nada, simplemente reconocer, tú eres Dios, eres el Señor. Estaba en la vanidad de mi mente pensando muchas cosas equivocadas. Estaba pensando en perseguir a la iglesia porque pensaba que ellos eran unos herejes. No te consideraba como Dios. Simplemente le bastó encontrarse con Cristo y toda la mentalidad de este hombre Saulo cambió para siempre. Aquí yo no veo a ese fariseo dominante, no veo a ese fariseo prepotente que pone órdenes a todos los hombres, no. Veo a un hombre completamente débil, temblando y temeroso, porque se acaba de encontrar específicamente con la gloria de Cristo. Cristo lo frenó en cuanto a lo que Saulo quería ir a hacer, lo frenó. Simplemente a Saulo le bastó ver a Cristo, ver la gloria de Cristo y escuchar simplemente las palabras, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le bastó nada más a Saulo, nada más. Y Saulo respondió como debería responder cualquier persona que se encuentra de esta manera con Jesús. Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor encontró a este hombre Saulo. No importa ya en este momento qué es lo que Saulo pensaba acerca de Jesús y acerca de los cristianos. Lo único que pudo hacer Saulo al encontrarse en toda su debilidad frente a frente con Jesús fue hacerle una sola pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa pregunta es el quiebre radical en toda la vida del apóstol Pablo. Esa pregunta fue el quiebre radical, porque aquí ya no estamos viendo a un hombre orgulloso y prepotente que da órdenes y se pone por encima de todos. Aquí estamos viendo a un hombre que reconoce la autoridad de Dios mismo y se pone por debajo para de ahora en adelante convertirse en un siervo de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Respóndeme esa pregunta, porque de ahora en adelante no voy a hacer nada más, sino dedicarme a aquello para lo cual me has llamado.
Ese fue el quiebre radical en la vida de Pablo. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Estaba pensando, siempre que paso por este pasaje y veo esa pregunta, es confrontante para mi corazón. Estaba pensando, ¿cuándo fue la primera vez que yo le dije esto al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, me rindo, saco la banderita blanca. Ahora yo te pertenezco porque tú eres Dios. Tú eres mi Dios que salió a mi encuentro para salvarme. ¿Qué quieres que yo haga? Porque me rindo. Lo que tú digas voy a hacer. Tus órdenes van a ser mi dirección y mi guía. Entonces estaba pensando, ¿cuántas veces yo le he preguntado eso al Señor? ¿Se lo he preguntado con un corazón genuino y sincero o simplemente basado en la emoción? Bueno, este hombre Pablo se lo preguntó genuinamente. Lo que vemos en la vida de Pablo es que no es un hombre emocional, es un hombre con un carácter fuerte y firme. Es muy radical este Pablo. Entonces, el que Pablo haya hecho esta pregunta es porque Pablo está completamente decidido a hacer lo que Cristo le responda. No va a hacer otra cosa. La respuesta que Cristo le dé a Pablo va a ser la directriz en la cual Pablo de ahora en adelante va a invertir toda su vida. No importa Cristo qué le responda a Pablo. Pablo tiene una sola cosa en la mente. Lo que tú me respondas, eso voy a hacer hasta el final de mi vida. Y no me voy a dedicar a nada más. Pregunto, ¿es la misma actitud que nosotros tenemos con el Señor? ¿En algún momento le hemos preguntado eso a Cristo? Me salvaste, me encontraste en medio de todo mi pecado y de mi maldad. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Respóndeme, por favor. Dime qué quieres que yo haga. ¿Le hemos hecho esa pregunta al Señor? ¿O hay orgullo en nuestro corazón de simplemente seguir viviendo nuestra vida como queremos y simplemente ahora añadirle un estilo de vida nuevo que es el Evangelio? Queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestro acomodo y simplemente añadirle algo de conocimiento del Señor. Queremos seguir viviendo bajo nuestros deseos y simplemente añadirle ir los domingos a la iglesia, ir entre semana a las reuniones caseras, ir a la reunión de jóvenes. ¿Realmente hemos sido intencional en hacerle específicamente esa pregunta al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque en serio necesito saber, porque tú eres mi Dios de ahora en adelante. Y la respuesta que des es a lo que yo me voy a dedicar por el resto de mi vida hasta el final. Hasta el final. En este momento Pablo se queda sin argumentos. No quiso pelear más contra la realidad. Jesús le dijo, yo soy el Señor. Y eso le bastó a Pablo. No le bastó nada más. Reconoció quién era Cristo y solo con una pregunta Pablo rindió toda su vida al señorío de Jesús. Solo con una pregunta. Rindió completamente su vida. ¿Qué nos impide a nosotros hacer eso hoy? ¿Qué nos impide con una sola pregunta rendir nuestras vidas a Cristo hoy? Puede ser que alguno diga, no puedo. No puedo ser un hipócrita. Usted no sabe lo que yo he hecho. No puedo hacerle esa pregunta al Señor. Soy demasiado indigno para que el Señor me use. No puedo preguntarle eso al Señor. De seguro el Señor me va a rechazar o seguramente el Señor no me va a responder. Porque tengo en mí una lista de pecados completamente grandes. No puedo hacerle esa pregunta al Señor. ¿Cómo le voy a hacer esa pregunta al Señor? Bueno, recuerda que quien le hace esta pregunta al Señor es el hombre que tiene en sus manos la mancha y la sangre de los cristianos de la iglesia del primer siglo. Ese es el hombre que hace esta pregunta. No es un hombre santo completamente, no es un hombre perfecto. Es un hombre o es el hombre que prácticamente mató al primer mártir de la iglesia y que ha perseguido a Cristo. Es un asesino el que hace esta pregunta. ¿Qué nos impide a nosotros hacer esa pregunta?
Al Pablo hacer esta pregunta que le hizo a Dios, hubo arrepentimiento en su vida. Tenemos que recordar, aunque más adelante lo vamos a ver, el arrepentimiento es simplemente un cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento, entonces, cambio de pensamiento en cuanto al pecado, cambio de pensamiento en cuanto a Dios, cambio de pensamiento en cuanto a Cristo y cambio de pensamiento en cuanto a mí. Eso es arrepentimiento. Un cambio de pensamiento que va a terminar en un cambio de conducta. Aquí Pablo tuvo arrepentimiento. Se arrepintió, cambió su mente, reconoció quién era él mismo, débil, tembloroso, estaba en el piso. Reconoció su pecado y reconoció quién era Jesús. Señor, eres el Señor, eres Dios. Y de la manera más sincera rinde su vida al Señor Jesús. Dime, por favor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré hasta el último día de mi vida con fidelidad. Sigue el versículo 6 diciendo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el original la connotación es más fuerte porque dice: levántate y entra hacia la ciudad y será hablado a ti la cosa que está siendo necesaria que tú estés haciendo. Hay algo necesario que yo he puesto en tu vida y tú necesitas saberlo porque de ahora en adelante tienes que hacerlo. O sea, no es como que en ese momento Dios dijo, ¿qué ponemos a hacer a Pablo? Esto, haz esto. No. Dios ya había preparado de antemano lo que había preparado para Pablo, las obras en las cuales él quería que Pablo anduviera. Así que levántate y se te dirá lo que está siendo necesario que tú hagas. Es necesario, y esa palabra necesario da la idea de urgencia. Levántate, porque necesitas escuchar de manera urgente lo que el Señor ha preparado para ti. No es tiempo, o sea, no es momento de perder más tiempo. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que hay que hacer. Imagínense la actitud de Pablo. Después de estar tembloroso, de rendirle su vida al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué habrá pensado Pablo? ¿Será que el Señor sí me va a responder? ¿Será que simplemente se va a ir? ¿Será que me va a exterminar porque lo estoy persiguiendo a él? Y esas dulces palabras de Jesús, Dios mismo le acaba de responder a Pablo: dale, levántate y te voy a decir lo que debes, lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario que hagas. Un comentarista dice lo siguiente: Jesús le ordena a Saulo que continúe hacia Damasco. Si bien esto puede parecer un detalle menor para que Jesús use a Saulo, este debe comenzar obedeciendo esta simple orden. Solo tiene que obedecer esta orden de que se levante y entre a la ciudad. Muchos de nosotros deseamos que el Señor nos use, que nos diga qué hacer, pero dudamos en algunos mandamientos básicos. El principio es que Dios no nos revelará su voluntad ni su camino a menos que estemos dispuestos a someternos a lo que ya nos ha dicho que hagamos. Como dijo un pastor famoso, Saulo solo aprendería qué hacer cuando se levantara y entrara en la ciudad. Lo primero que Saulo debía hacer era obedecer esa pequeña y esa simple orden: levántate, entra a la ciudad. Una orden muy pequeña. Si Saulo no la obedecía, no iba a conocer la voluntad del Señor. Aunque parezca muy pequeño, simplemente levántate y obedece al Señor. Levántate y entra a la ciudad. El Señor no lo rechazó. El Señor fue propicio y respondió a la pregunta genuina de Pablo. Ahora, ¿qué le va a responder Dios a Pablo? ¿Qué encomienda le va a dar a Pablo? Vamos a mirar, vamos a adelantarnos hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15. Dios en visión le habla a Ananías. Ananías era uno de los discípulos dentro de la ciudad y Dios le dice a Ananías: bueno, necesito que te levantes y vayas a tal lugar porque allá está
Pablo. Ahora Ananías. Ananías sabía quién era este hombre. Uy, Señor, pero tú sabes quién es él está matando a los cristianos. ¿Qué tal esté aquí para matarme? ¿Qué tal esté aquí únicamente para enviarnos a la cárcel? Bueno, tranquilo, ve, yo te estoy enviando. Ve y te diré lo que tienes que decirle a este hombre. Versículo 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, que Ananías le tenía que decir a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Más adelante no tienen que ir en Hechos 22, cuando Pablo está relatando su conversión, él dice lo siguiente, que Dios le dijo, porque serás testigo de Dios a todos los hombres en todas las cosas que has visto y oíste. Ahora, ¿por qué estás quieto? Levántate, bautízate, limpia tus pecados e invoca el nombre del Señor. Está la respuesta de Dios. Dios le respondió a Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, eres mi instrumento escogido para que vayas y lleves mi nombre a los gentiles, a los hijos de Israel y delante de los reyes. Ah, pero una pequeña cosa más, Pablo. Vas a sufrir y vas a sufrir mucho. Vas a darte cuenta lo necesario que es padecer por mi nombre. ¿Qué me dices, Pablo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tú me preguntaste qué querías que yo hiciera contigo. Bueno, eso es lo que quiero que hagas. Vas a sufrir, pero vas a ser un instrumento para mí. ¿Qué habrá respondido Pablo en ese momento? ¿Se habrá arrepentido Pablo de haberle hecho la pregunta al Señor? ¿No? Pienso que Pablo respondió una sola cosa. Sí, sí, Señor, eso voy a hacer. Me acabas de dar la directriz para mi vida. Voy a ser un heraldo tuyo. Lo voy a hacer. No me importa nada más. A eso voy a dedicar mi vida. Pablo, pero vas a sufrir. Sí, está bien, porque Dios me acaba de llamar. No voy a desperdiciar el llamado que Dios acaba de hacer a mi vida. ¿Tengo que sufrir? Se sufre. Dios me acaba de llamar a una tarea específica. Sí, Señor. Heme aquí. No llames a ningún otro porque yo voy a responder a este llamado. Y eso que tú me has dado para hacer, voy a hacerlo hasta el último día de mi vida. Dice un comentarista, esto indica un cambio radical en la perspectiva de vida de este hombre. Ahora experimenta el estilo de vida propio de un cristiano. No te perteneces a ti mismo, fuiste comprado por un precio, se te dirá lo que hay que hacer. Ya no vives para ti. Fuiste redimido por la sangre de Jesús. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Esto es la conversión, un cambio de pensar que uno puede dirigir su propia vida a reconocer que Dios ahora es quien tiene el control y que tiene el derecho de decirme a mí qué hacer. Esto fue lo primero que experimentó Pablo al convertirse al cristianismo. El derecho de Jesucristo a ser Señor y decirle qué debía hacer. Decirle qué debía hacer. Pablo descubrió que Cristo no solo quería salvarlo de algo, sino que también quería salvarlo para algo. Debemos darnos cuenta de que como cristianos Dios nos ha dado dones y espera que los usemos para servirle. Otro autor dice lo siguiente, el Señor tiene una obra especial para Saulo. El hebreo de hebreos se acaba de convertir en el apóstol a los gentiles. El perseguidor de la iglesia ahora se acaba de convertir en el predicador de Dios para la iglesia. Y el fariseo legalista se acaba de convertir en el gran proclamador de la gracia de Dios.
Con una sola pregunta, la perspectiva y la vida de Pablo cambió completamente. Ahora Pablo tiene un propósito específico por el cual vivir. Dios me ha dado dones, Dios me ha dado una orden clara. No voy a apartarme de eso que el Señor me ha llamado a hacer. El Señor Jesús aquí a Pablo no le da una sugerencia, sino le da una orden. Y Pablo lo entendió así. Mucho tiempo después, no tienen que ir, ahí en 1 Corintios 9, 16 y 17 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión igual me ha sido encomendada. Mucho tiempo después, Pablo lo entiende. Es lo que tengo que hacer. Es para lo que fui creado. Dios me creó y me salvó para esto. Tengo que hacerlo. Si lo hago de buena gana, ahí está mi galardón. Pero si lo quiero hacer de mala gana, bueno, igual tengo que hacerlo porque es la comisión a la cual fui llamado. Dice un autor como en forma de poema: oh, ¿qué puedo ofrecerle al maestro? Aquel que me liberó del pecado. Le ofreceré toda una vida de servicio para agradecerle que muriera por mí. Es lo que Pablo acaba de hacer. Tembloroso, temblando, lleno de miedo. Señor, ¿qué puedo ofrecerte? Simplemente mi vida para servirte en forma de agradecimiento por todo lo que tú hiciste por mí. Dime lo que quieras, dime qué quieres que yo haga y eso haré hasta el final. Cuando nosotros vemos después todas las epístolas que escribe Pablo, Pablo entendió a qué había sido llamado. Y esa se convirtió en la identidad de Pablo. Ahí en Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así podemos seguir en todas las epístolas que Pablo escribió. Pablo sabe cuál es su identidad. Pablo, siervo, esclavo de aquel que me llamó, apóstol. Es la vocación que Dios me dio. Esa es mi identidad. Así me presento porque eso soy hasta el final de mi vida. A eso fui llamado, a eso me voy a dedicar hasta el último día de mi vida. Hasta el último día de mi vida. Sería lindo preguntarle lo mismo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De manera genuina. No sé si alguno ya se lo preguntó. No sé si alguien necesita volver a preguntarle al Señor, pero podría ser bueno. Dios, respóndeme, ¿qué quieres que yo haga? Porque quiero entregar mi vida en servicio a ti por lo que tú hiciste, por el sacrificio que diste por mí. No quiero desperdiciar mi vida, quiero vivirla para ti. La primera consideración entonces para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final es recordando lo que fuimos llamados a hacer. ¿Qué era lo que Pablo había sido llamado a hacer? Había sido llamado a ser testigo de Dios a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel y a sufrir por el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿A qué fuimos llamados a hacer? ¿El Señor a qué nos ha llamado? Si no tenemos la respuesta a esa pregunta, nuestra vida va a vacilar de un lado a otro. Como dice Eclesiastés, ¿cuál es el propósito de la vida? Si no sé Dios a qué me ha llamado, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis esfuerzos? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? Necesitamos saber la respuesta pronto a esa pregunta.
para no perder más tiempo y dedicarnos de ahora en adelante completamente a eso, por lo cual fuimos creados. La segunda consideración para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final. Entonces, en primer lugar, recordando lo que fuiste llamado a hacer. En segundo lugar, haciendo con fidelidad lo que fuiste llamado a hacer. Es fácil, ¿no? Que Dios me responda. Sí, yo quiero que hagas esto, esto y esto. Bueno, no sé si sea tan fácil hacerlo con fidelidad. No sé si sea tan fácil escuchar la orden de Dios y ahora ejecutarla. Bueno, es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Una vez que Dios le respondió, eso hizo. Entonces, la segunda consideración, haciendo con fidelidad lo que fuimos llamados a hacer. Si quieren, ahora sí volver al texto de Hechos 20, 17. Hechos 20, 17 al 23. Aquí ya estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Nos vamos a adelantar mucho en el tiempo. Ya Pablo ha hecho 2 viajes misioneros, ya Pablo ha sufrido, ya Pablo ha estado delante de los hijos de Israel, ya Pablo ha estado delante de los gentiles y no ha hecho ninguna otra cosa sino hablar y proclamar del mensaje del evangelio. No ha hecho nada más. Y ahora nos lo encontramos aquí. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Creo que uno de los lugares donde Pablo más tiempo estuvo fue en Éfeso. Donde más tiempo invirtió Pablo fue en Éfeso, a tal punto que mientras Pablo estuvo en Éfeso, toda Asia conoció el evangelio. Toda Asia. Ahora, no quiero que se confundan. Cuando la Biblia nos dice toda Asia, no se está refiriendo al continente, sino Asia en lo que en ese contexto era Asia, o sea, toda la región de Turquía. Toda la región que hoy es Turquía conoció el evangelio mientras Pablo estuvo en Éfeso. Pablo preparaba hombres y los enviaba. Pablo preparaba hombres y algunos los acompañaba hasta que toda Asia, toda la región de Turquía pudo conocer o por lo menos escuchar del mensaje del evangelio. Entonces, la idea de Pablo, antes de seguir aquí con el texto, es que Pablo quería ir a pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, quería seguir de largo en Éfeso. Y capaz Pablo entendía que si él llegaba a arribar a Éfeso, se iba a quedar ahí mucho tiempo, o los hermanos no lo iban a dejar partir rápido. Así que la idea de Pablo era pasar de pasada, rápido. Entonces, cuando estaba en Mileto, él manda llamar a todos los pastores de la iglesia en Éfeso. Podríamos pensar que es un momento muy emotivo para Pablo, porque todos los pastores de la iglesia en Éfeso probablemente fueron convertidos por el ministerio de Pablo. Puede ser que cada uno de estos hombres que están liderando la iglesia en Éfeso fueron hombres en los cuales Pablo invirtió todo ese tiempo en Éfeso. Fueron hombres con los que Pablo se sentó, comió, rió, lloró. Entonces es especial este momento para Pablo. ¿Qué les va a decir a esos hombres? Versículo 18 dice: cuando los pastores vinieron a él, a Pablo, Pablo les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ustedes mismos. También en el original es muy enfático cuando Pablo dice: ustedes están sabiendo constantemente, no fue algo del pasado, aún hoy. Ustedes están constantemente sabiendo, conociendo, desde el primer día que puse la planta de mi pie adentro de Asia, cómo con ustedes llegué a ser durante todo este tiempo. Durante todo
este tiempo. Pablo apela primero a su conocimiento personal de su vida en Éfeso. Les recuerda a los ancianos su ejemplo de ministerio entre ellos. En cierto modo, Pablo desafía a estos hombres, en los cuales ha invertido, a los ancianos de Éfeso, a que examinen su vida. Su vida era la prueba de lo que proclamaba con sus labios. Una vida que concuerda con las palabras es otra forma de describir la integridad. Pablo se para delante de hombres fieles y les dice: ustedes saben lo que yo he sido con ustedes. Nadie más me conoce, nadie más me conoce tanto como ustedes, porque con ustedes he estado la mayor parte de mi tiempo y de mi ministerio. Examinen mi vida. Ustedes saben lo que yo he sido. Es un hombre que ha vivido con fidelidad. ¿Y por qué es un hombre que ha vivido con fidelidad? Porque él recuerda a qué fue llamado por Dios. Pablo no hace hincapié en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de su vida mientras estuvo entre ellos. Ellos fueron testigos de su vida, su ministerio y su ejemplo. Un comentarista hacía la siguiente pregunta: estimado hermano, con toda honestidad e integridad, ¿puede usted decirle lo mismo a aquellos a quienes ha servido durante algún tiempo? ¿Ustedes saben cómo es mi estilo de vida cuando serví entre ustedes? ¿O acaso guardan secretos en su corazón que nadie ha podido ver? Pablo no guardaba ningún secreto. Con una conciencia tranquila se para delante de esos hombres y les dice: examínenme, porque mi conciencia está limpia delante de ustedes, porque estoy haciendo con fidelidad lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo era auténtico, transparente, genuino. Era un hombre de palabra, un hombre cuya vida decía: lo que ves es lo que hay, lo que ves es lo que hablo, y lo que ves es lo que he sido llamado a hacer. El carácter es lo que Dios sabe que es verdad sobre nosotros. Y en este momento, Pablo se para delante de estos hombres y les dice: examínenme. He vivido de manera fiel y hasta este momento he hecho lo que Dios me ha llamado a hacer. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Otra vez, en el original, la primera palabra que dice Pablo es sirviendo como esclavo al Señor. Ustedes son testigos cuando examinan mi vida que lo primero y la característica más grande que pueden decir de mí es que he servido como un esclavo a Dios. Ese servido como esclavo significa estar en la posición de un esclavo y actuar en consecuencia, comportándose en total servicio a otro. No he vivido para mí todo este tiempo. Ustedes son testigos de que hasta desde el primer momento en que entré hasta este momento, lo único que he hecho es demostrarles con mi estilo de vida que soy un esclavo de Dios, de aquel que me llamó y me comisionó, y que no he hecho otra cosa que lo que Él me ha llamado a hacer. Sirviendo al Señor, sirviendo como esclavo al Señor, con toda humildad, con toda humildad. Esa palabra con toda humildad significa con toda humildad de mente, en el pensamiento, porque a veces es muy fácil expresar falsa humildad con las acciones. Bueno, Pablo les está diciendo: ustedes saben que yo les serví con humildad desde mi mente. Todo empezó desde mi mente. Humildad en mis pensamientos. Significa literalmente pensar con humildad y por lo tanto habla de humildad o sencillez de mente, la cualidad de un comportamiento sin pretensiones, una actitud humilde, modestia y ausencia de arrogancia. Esta mentalidad es la esencia de tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual se humilló hasta la muerte. La idea es que Pablo se estimaba a sí mismo como pequeño o reconocía su propia insuficiencia, pero al mismo tiempo reconocía la poderosa suficiencia de Dios. Es tremendo. El superapóstol Pablo, que logró que toda Asia llegara al conocimiento del Evangelio,
con una limpia conciencia reconoce, no fui yo. No había pretensiones egoístas ni había un alto concepto de mí mismo. Desde el primer momento que entré en Asia, mi conciencia estuvo humilde, reconociendo mi insuficiencia y reconociendo la suficiencia en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre sirva de esa manera? Porque es un hombre que constantemente reconoce a qué fue llamado y por quién fue llamado. John Wesley, uno de los grandes hombres en la historia de la iglesia, decía lo siguiente. Él observó que ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para la humildad. El concepto mismo era tan ajeno y aborrecible para su forma de pensar que no tenían un término para describirlo. Cuando, durante los primeros siglos del cristianismo, los escritores paganos tomaron prestado el término que describe la humildad, siempre lo usaron despectivamente, frecuentemente para referirse a los cristianos, porque para ellos la humildad era una debilidad lamentable. Y Pablo fue de los primeros hombres en todo este contexto en demostrar esa actitud, porque era un hombre que sabía a qué fue llamado y que lo estaba haciendo de manera fiel. Sigue diciendo, sirviendo al Señor como esclavo con toda humildad y con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. ¿A qué haría referencia ese con muchas lágrimas? ¿Será que Pablo es un hombre emocional que llora por cualquier cosa? No. Cuando Pablo dice he servido con muchas lágrimas, Pablo apela a todo el sufrimiento que ha padecido por Cristo. Pablo, al final de una de sus epístolas, Pablo menciona todos los nombres de las personas que lo abandonaron. En algún momento Pablo dice, quedé solo. Imagínense en eso para un hombre que entiende a qué ha sido llamado, que corre con fidelidad la carrera, que invierte su vida en la vida de muchas personas y que al final esas personas lo abandonen, que al final esas personas lo denigren, capaz como en la iglesia de Corinto, que Pablo haya invertido tanto en la iglesia en Corinto y que al final esa iglesia prefiera a los falsos maestros que a Pablo mismo, que nieguen el apostolado de Pablo, que rechacen a Pablo, que no respeten la autoridad de Pablo. Pablo lloró, claramente, mientras era esclavo del Señor. Y a pesar de tanto sufrimiento, de tantas lágrimas, ¿por qué Pablo sigue siendo un siervo fiel? Porque es un hombre que recuerda constantemente a qué ha sido llamado. Capaz mientras Pablo estaba llorando, recordaba, el Señor me había dicho, me es necesario padecer por su nombre. Él lo está cumpliendo. Y yo me acuerdo que cuando Él me dijo eso, yo le dije, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Así que en ese momento, ¿qué podía hacer Pablo? Secarse capaz las lágrimas, levantarse y seguir. Y recordar, a esto fui llamado, a esto me voy a dedicar hasta el último día de mi vida. No voy a desertar, no puedo desertar, no puedo desertar. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este término también es muy fuerte, porque dice las pruebas. La palabra literal que utiliza ahí es las puestas a prueba, dificultades que realmente ponían un peso grande en Pablo, que le acontecieron por la voluntad expresa de los judíos. Cuando nosotros leemos Romanos, hay un capítulo específico en el que Pablo dice palabras muy fuertes. Pablo en algún momento dice, yo quisiera ser un anatema, yo quisiera ser un maldito, yo quisiera estar en la condenación misma con tal de que los judíos, mis hermanos, se salvaran. Pablo tenía un amor grande por los de su nación. Ahora imagínense servirles a esas personas, entregarse por esas personas y que sean esas personas mismas las que pongan acechanzas de muerte contra el mismo apóstol. Tremendo. ¿Por qué entonces Pablo sigue?
El patrón que uno ve en Pablo cuando va de ciudad en ciudad es que Pablo lo primero que hace al entrar a una ciudad es ir a la sinagoga de los judíos. Es lo primero que hace, porque ama a su pueblo. Entra a una ciudad, va a la sinagoga. Después sigue su ministerio. Pasa a otra ciudad, va a la sinagoga. Y después sigue su ministerio. Versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: yo no me retraje, yo no me acobardé y yo no me guardé nada. Todo lo que era útil para ustedes se los anuncié, se los enseñé, tanto públicamente como por las casas. Para Pablo solo había una cosa útil, solo una. ¿Cuál era? El Evangelio de Jesucristo. Pablo dice: yo no me acobardé en darles el Evangelio. Yo no tuve temor al hombre de darles el Evangelio. Yo no me guardé el Evangelio, yo se los di públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Era tremendo, porque en Pablo realmente no había temor al hombre, pues el anuncio de Pablo, su predicación y su enseñanza nunca estuvo marcado por no ofender a alguna persona con su pecado o por querer ganar el favor de algún hermano. Lo que el Evangelio dice, eso hablo. Lo que la Biblia llama como pecado, a eso tengo que llamar pecado. Lo que la Biblia dice de la condición de un ser humano, eso tengo que decir. No había temor en el hombre para Pablo. Nunca Pablo rebajó el mensaje del Evangelio para ganar el favor de otra persona. Nunca. Un pastor también hace esta pregunta: estimado hermano, ¿hay algunas verdades, entre comillas, desagradables en la palabra de Dios que usted haya ocultado por temor al hombre o por temor a no ofender al hombre? Bueno, no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar el consejo de Dios clara, directamente como Dios lo ha revelado. Ahí cuando dice de casa en casa, pienso que esa escena es muy especial, porque piensen en el gran apóstol Pablo. ¿Será que el gran apóstol Pablo está dispuesto a ir casa a casa, uno a uno? Nadie lo ve, nadie lo exalta, no está detrás de grandes multitudes. Creo que fue muy especial pensar en Pablo junto al fuego. Creo que fue muy especial pensar en que Pablo estaba hablando y haberlo escuchado mientras jugaba con algún niñito en la casa, mientras estaba al lado de la cama de algún moribundo. Tremenda humildad la de Pablo. ¿Quién va a ir casa por casa de cada uno de estos hombres a transmitirle el consejo de Dios? Bueno, yo sé quién no lo va a hacer. Alguien que quiera ganar renombre y alguien orgulloso. Alguien orgulloso simplemente va a estar delante de todos, públicamente, fanfarroneando. Pablo no. Humildad de pensamiento. Uno a uno, casa a casa. Quiero ir a la casa de este hombre, después quiero ir a esta otra, uno a uno. Cuando yo miro el mapa de Éfeso, Éfeso era muy extenso, demasiado extenso. Pablo no miente cuando dice casa por casa de cada uno. En ese momento no había transporte. En ese momento las sandalias tallaban. ¿Qué importa eso? Yo sé a lo que fui llamado y lo voy a hacer con fidelidad. Tengo que caminar mucho de casa en casa, lo voy a hacer, porque a eso fui llamado. ¿Y qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a hacer esos viajes tan largos, tan desgastantes, que probablemente llegaba súper cansado de sus pies? Bueno, era recordar: yo recuerdo a lo que fui llamado. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer
otra cosa. ¿Y qué era lo que predicaba Pablo? Ahí en el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles, ¿acerca de qué? Del arrepentimiento. Tremendo. En el contexto en el que nosotros nos movemos hoy es casi peligroso hablar del arrepentimiento. Es casi peligroso decirle a una persona que está mal y que tiene que cambiar su estilo de vida, porque uno es un legalista, religioso, fariseo, que está negando la obra del Espíritu Santo. Bueno, Pablo aquí es muy enfático. El mensaje principal de Pablo era el arrepentimiento. ¿Pero el arrepentimiento qué? Para con Dios, no para con los hombres, no para con él mismo. Era el arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento para con Dios. Nuevamente, esa palabra arrepentimiento no es un cambio de conducta meramente. Yo puedo cambiar de conducta fácilmente, pero eso no va a ser perdurable en el tiempo. Yo puedo superficialmente cambiar mi conducta, pero al final va a salir lo que soy nuevamente. La palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Solamente un cambio de pensamiento me va a llevar a mí a un cambio de conducta. Y eso era lo que predicaba Pablo. Tienen que cambiar su pensamiento en cuanto a Dios. Tienen que verse a sí mismos como Dios los ve. Tiene que verse el pecado de cada uno como Dios lo ve. Tienen que ver a Dios como Él es, no como ustedes quieran verlo. Y también predicaba en cuanto a la fe, la confianza plena en el Señor Jesucristo. Una de las mejores ilustraciones de arrepentimiento genuino nosotros las podemos encontrar en la descripción que Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Pablo dice, porque ellos mismos, los creyentes de Tesalónica, nos cuentan, Pablo, Silvano y Timoteo, cómo nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero y para esperar a su Hijo en los cielos. Déjenme leer tres comentarios en cuanto al arrepentimiento y la fe que me parecieron muy precisos y seguimos avanzando. Un comentarista dice, en muchos pasajes del Nuevo Testamento se afirma que la fe sola es la condición para la salvación. Sin embargo, la fe presupone el arrepentimiento. ¿Cómo podría una persona aceptar verdaderamente a Jesucristo como Salvador si primero no se da cuenta de que necesita un Salvador? Necesita arrepentirse de su pecado. Hasta que una persona no vea su pecado como Dios lo ve, no va a necesitar un Salvador. Tiene que haber arrepentimiento. Van juntos. Otro dice, el arrepentimiento y la fe deben ir de la mano para complementarse, como una puerta y su marco. El arrepentimiento es la puerta que cierra la puerta al pecado y la fe es el marco sobre el que se fijan sus bisagras. Una puerta sin marco que la sostiene no es una puerta. Un marco sin la puerta que cuelga de él no tiene ningún valor. Arrepentimiento es apartarse del pecado y fe es confiar en Cristo que me da la salvación. Dejo el pecado para aferrarme a Cristo. Arrepentimiento y fe juntos. Era el mensaje que Pablo predicaba desde el principio. El arrepentimiento consiste en examinar la forma en que has estado viviendo, en aquello en lo que te has aferrado, en tu dependencia de tu vida anterior y cambiar de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse significa dejar de pensar, actuar y vivir como lo has hecho hasta ahora. En cambio, dar un paso de fe. Confía en el Señor que está dándote su autoridad para que sea Él quien gobierne de ahora en adelante. De ahora en adelante. Versículo 22. Versículo 22. Seguimos avanzando. Versículo 22. Sigue diciendo Pablo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y tribulaciones.
Ahí en el versículo 22 está esta palabrita griega especial que llama al asombro. ¿Sí la ven? Cuando dice, ahora, he aquí. Pablo está diciendo, alto, escuchen, porque es importante lo que les tengo que decir a los pastores de Éfeso. Ahora, ligado yo en espíritu, esa palabra ligado yo en espíritu hace la referencia de que Pablo está encadenado al Espíritu Santo. Pablo ya no actúa solo, está encadenado. Lo que el Espíritu Santo diga, eso hago. A donde el Espíritu Santo me lleve, allá voy. Está encadenado, ya no actúa solo. Ahora actúa bajo la dependencia de aquel con el cual está encadenado. Ahora, miren, presten atención, atado al Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dios me llama a Jerusalén, no sé lo que allá me vaya a pasar. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Voy a Jerusalén y no sé qué me vaya a pasar allá. Solo tengo una cosa segura, y es que Dios ya me dijo que en toda ciudad donde yo entre, cárceles y aflicciones me esperan. Pablo, ¿vas a subir a Jerusalén sabiendo eso? Sí. ¿Y por qué? Porque a eso me llamó Dios, y Dios ya me había preparado para eso. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, sabiendo que le esperan tribulaciones, no va a abandonar la obra, porque Dios ya lo había preparado y Dios ya se lo había dicho. Pablo, ¿vas a sufrir? Sí, a eso me llamó el Señor. Eso voy a hacer y no voy a abandonar, porque el Señor a eso me llamó. El Señor a eso me llamó. Entonces vimos dos consideraciones para cumplir el ministerio que recibimos hasta el final. La primera, recordando lo que fuiste llamado a hacer. En segundo lugar, haciendo con fidelidad lo que fuiste llamado a hacer. Y la tercera y última consideración, terminando lo que fuiste llamado a hacer. Terminando lo que fuiste llamado a hacer. Es contradictoria esa palabra, ¿no? Terminando lo que fui llamado a hacer, pues obvio. Bueno, no sé si en nuestro contexto eso sea tan obvio. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que terminar algo y ahí sigue eso? Una persona que va a vivir y va a cumplir hasta el final el ministerio que recibió es una persona que se ha determinado que lo va a completar y lo va a terminar, y nada lo va a apartar del propósito hasta que lo termine. Si una persona no tiene la determinación en que va a terminar algo, lo pospone y lo pospone y lo pospone y lo patea y zafa. Una persona que está determinada a terminar lo que se le ha encomendado, esa es la persona que lo va a cumplir. Los demás, no. Versículo 24. No sé si tienen ahí resaltadores. Resalten ese versículo. Grábense ese versículo. Este versículo, pienso, es el lema de toda la vida de Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pienso que es de las declaraciones más fuertes que Pablo pudo haber dado. Voy camino a Jerusalén, me esperan prisiones y me esperan aflicciones, pero, esa cláusula de contraste. Pablo está hablando acerca de las aflicciones y las prisiones y las aflicciones, y aquí lo contrasta, pero yo no hago caso de eso. O sea, no es que a Pablo no le importe,
pero la idea es que esa realidad no lo va a apartar de lo que él tiene que hacer. Yo sé que voy a sufrir, pero yo no hago caso de eso. En el original dice, yo no hago caso de palabras, dando a entender que esas palabras no me van a persuadir para abandonar lo que tengo que hacer. Esas palabras no me persuaden para abandonar lo que fui llamado a hacer. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No considero que mi vida tenga ninguna importancia para mí. Si yo decido vivir mi vida para mis deseos, para mis planes, es sin valor. No tiene valor alguno. Mi vida no es preciosa si la vivo para mí mismo. Pierde todo su valor. La vida del creyente adquiere valor cuando la vive para Cristo. Es Cristo quien le da valor. No considero que mi vida tenga ninguna importancia para mí. Pablo nos ofrece una perspectiva adecuada para nuestra corta vida en la tierra. Dice, nada, absolutamente nada me va a disuadir de su santo propósito. Mi vida tiene valor si yo cumplo lo que fui llamado a hacer. Dios me dio la vida para que yo haga lo que Él me ha llamado a hacer. Si yo no hago lo que Dios me ha llamado a hacer, estoy desperdiciando mi vida. No hay valor alguno, no hay nada digno en la vida de una persona así. Un autor dice lo siguiente, es lo que probablemente Pablo podría decirnos: el deber es más importante que la vida. Y cuando yo tengo que sacrificar alguno de los dos, el deber o la vida, que se vaya mi vida. Yo no voy a sacrificar el deber lo voy a cumplir sí o sí. Y si por hacer el deber tengo que entregar mi vida, entrego mi vida. Estoy dispuesto a morir, pero no voy a aferrarme a algo y abandonar lo que el Señor me ha llamado a hacer, porque estaría perdiendo completamente el valor de mi vida. Entrego primero mi vida y no el deber y la tarea que Dios me ha encomendado. La tarea que Dios me ha encomendado. Esta semana estaba escuchando ahí en BBN que al mediodía dan clásicos cristianos y están dando el mártir de las catacumbas. Y justamente dieron dos relatos que llamaron mi atención. Estaban los cristianos en las catacumbas y llegó la fuerza, todo lo del Imperio Romano, llegaron los soldados. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Todos los cristianos salieron a correr porque los iban a matar, excepto una persona, el más viejito de todos. Mientras todos los cristianos iban corriendo, él se sentó y se acomodó. Y todos, nos van a matar. No voy a huir, no voy a huir. A esto fui llamado. No voy a huir. Todos los cristianos salieron corriendo y el viejito cristiano se quedó ahí. Y pues la historia termina de una manera triste. Llegaron los soldados y lo agarraron a patadas a tal punto que le volaron los sesos. Hasta el final. No voy a huir. A esto fui llamado. Yo no voy a huir. Y después, más adelante, dice Marcelo, que era el hombre que sabía dónde estaban los cristianos, pero también era de los soldados. En algún momento él va a donde están los soldados y él quiere salvar la vida de un niño cristiano porque lo agarraron los soldados. Entonces este Marcelo está muy conmovido y dice a uno de los soldados: pero no hay manera de que este niño se salve, dámelo y yo lo escondo. Y el soldado dice: no se puede porque es cristiano. Y Marcelo le dice: tiene que haber alguna forma para que el niño no muera. Y el soldado dice: sí, hay una, que niegue a Cristo y se retracte del evangelio. Y ya se lo hemos dicho. Y el niño dice: no. Y lo matan después al niño. Hasta el final. A eso fui llamado. A eso fui llamado. Nuestras vidas se representan como una carrera que hay que correr.
no como una fiesta que hay que celebrar. Inherente a la imagen de nuestra vida como una carrera están estas ideas como intencionalidad, continuidad, diligencia, esfuerzo, cálculo del costo, negación a uno mismo. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿estoy corriendo bien? ¿Te ves como Pablo, un corredor que desea terminar bien y con alegría? ¿Nos vemos como Pablo? ¿Estamos decididos a terminar lo que se nos ha encomendado? Aquí cuando Pablo dice que deseaba cumplir el ministerio que había recibido del Señor Jesús, es como si ante los ojos de Pablo él viera al Salvador con sus manos traspasadas, ensangrentadas, dándole un precioso estuche que contiene la joya celestial de la gracia de Dios y diciéndole, Pablo, yo te he redimido con mi sangre y te he llamado por mi nombre. Ahora te encomiendo esta preciosa cosa para que la cuides y la guardes con la sangre de tu corazón. Y de ahora en adelante te comisiono para que vayas por todas partes en mi lugar y des a conocer a todos los pueblos bajo el cielo el evangelio de la gracia de Dios. Es como si Pablo viera la sangre de Cristo en sus manos traspasadas, dándole la encomienda. ¿Qué puede hacer Pablo? ¿Rechazarlo? Pablo, con todo el carácter y con toda la solemnidad posible, recibe esa encomienda, viendo las manos de aquel que se la está entregando, diciendo sí, hasta el final lo voy a cumplir, hasta el final, hasta el final. Pablo entiende, nada me va a apartar de lo que fui llamado a hacer. Mi vida no es preciosa para mí mismo, no es preciosa. Con tal que acabe mi carrera con gozo, la voy a acabar con gozo y voy a terminar el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio de la buena noticia de la bondad inmerecida de Dios. Tengo que ir y hablar eso a las personas. No puedo dejar de hacerlo hasta el final de mi vida, hasta el final de mi vida. Si me quieren acompañar un momentito a 2 de Timoteo, porque podríamos pensar, ¿será que Pablo lo hizo? ¿Será que terminó con fidelidad su encomienda? Y sabemos que sí, lo terminó con fidelidad. Ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 6. 2 de Timoteo 4, 6. Esta es la última epístola que Pablo escribe. La última. Se la está escribiendo a Timoteo, a su hijo en la fe, prácticamente pasándole la posta. O sea, sería una imagen linda. Cristo le dice, Pablo, toma, hazlo hasta el final. Pablo lo recibe y dice, sí, Señor, hasta el final. Pablo corre hasta el final. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora te toca a ti. Esta encomienda tiene la sangre de Cristo. Te toca continuar la carrera a ti. ¿Cuáles son esas últimas palabras que va a decir Pablo? Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí, otra vez, en el original, las palabras son más fuertes. Ahí cuando dice, he peleado la buena batalla, suena lindo. He peleado la buena batalla. La buena batalla, suena lindo. En el griego, miren lo que dice. La excelente lucha agonizante. He agonizado luchando. La excelente lucha agonizante. He agonizado luchando. Agonizado luchando. Exhausto. Sin fuerzas. Pero seguí luchando. Agonizando
luchando. Después sigue diciendo, la carrera he completado. La confianza, la fe he guardado hasta el final. Había que agonizar, agonicé, porque a eso me llamó Dios. Y yo me propuse terminar lo que Dios me dio para hacer hasta el final. Pablo terminó la carrera de manera fiel. Para ir cerrando toda la idea, ¿cómo considera Dios a aquellos que terminan su labor? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Bueno, Dios me salvó. Bueno, Dios me permite estar corriendo con fidelidad. Bueno, Dios quiere que termine lo que Él me ha encomendado. Pero en algún momento nos hemos preguntado cómo ve Dios a aquellos que corren con fidelidad y terminan la carrera. Hay un pasaje que para mí es tremendo, que está en Hebreos, capítulo número 11. Después de hablar de todos los héroes de la fe. Hebreos 11:33. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta ese momento Dios está diciendo, estos hombres fieles terminaron y hicieron cosas extraordinarias porque tuvieron fe, son tremendos. Ahora viene el segundo grupo, sigue diciendo, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ellos también terminaron, solo que con muchos dolores, pero terminaron su carrera. Ahora, ¿cómo los ve Dios? Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Otra traducción podría leerse, de quienes no estaba siendo digno el mundo. Esas palabras son muy fuertes. Dios dice, el mundo no merece a ese tipo de personas, porque esas personas tienen puestos sus ojos en el galardón, en la meta, y terminan su carrera. El mundo no los merece, porque no vivieron para el mundo, porque no se sujetaron al mundo. El mundo no los merece, porque nunca pusieron su corazón en el mundo, sino en aquel que los había llamado y en la tarea que recibieron. El mundo no los merece, de los cuales el mundo no era digno. ¿Se imaginan en algún momento Dios nos dijera eso? El mundo no te merece porque has terminado correctamente la carrera. El mundo no te merece porque cuando había que agonizar, agonizaste, pero terminaste con fidelidad. El mundo no te merece, por eso te saco del mundo y te recibo en mi reposo eterno. Recuerdo un himno que dice, hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo, hombre fiel, yo quiero ser. Miro la vida de Pablo, él sabía lo que fue llamado. Predicador, apóstol, heraldo a los gentiles, a los hijos de Israel, a los reyes y a sufrir por el nombre de Cristo. Veo la vida de Pablo, lo hizo toda su vida con fidelidad. No dedicó sus fuerzas a ninguna otra cosa, lo hizo con fidelidad. Y veo la vida del apóstol Pablo, terminó la carrera con fidelidad, terminó la carrera hasta el final. Solo una última acotación. A veces es fácil mirar el ejemplo del apóstol Pablo y pensar, era el apóstol Pablo. ¿Cómo no iba a terminar bien el apóstol Pablo? Era el apóstol. Bueno, ese mismo hombre que sabía lo que lo había llamado Dios, ese mismo hombre que corrió con fidelidad, fue el mismo hombre que escribió lo siguiente, por si en algún momento nos desanimamos. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está esto, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando en cuanto a la lucha contra el pecado, Pablo. Pablo reconoce, yo peco también. Soy un hombre que sigue pecando y cediendo ante los deseos de la carne, pero eso a mí no me descalifica de seguir corriendo con fidelidad, porque yo veo mi pecado como es, me arrepiento, me levanto y sigo. Miren lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas son declaraciones de un hombre que está cansado de ver tanto pecado en su corazón. No es un hombre perfecto. El hombre del cual les estoy hablando, que sabe a lo que ha sido llamado, es un hombre que peca también. Este hombre que les estoy diciendo que toda su vida vivió con fidelidad, es un hombre que peca también, que ha cedido ante los deseos de su carne también, muchas veces. Es un hombre que está cansado de ver tanto pecado en su corazón. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Mientras siga en este cuerpo de carne, voy a seguir pecando. Pero gracias a Dios porque Cristo ya limpió mi pecado y me hace apto para seguir corriendo con fidelidad la carrera. Puede ser que el pecado sí nos va a descalificar en algún momento, si no somos diligentes, si no batallamos y cedemos contra el pecado nos va a descalificar. Pero mientras nosotros nos sigamos levantando y luchando contra el pecado y corriendo hacia la meta, es agradable delante del Señor. Así que si alguno de aquí está desanimado por ver pecado en su vida, que dice, yo no estoy corriendo con fidelidad, no puedo terminar. Bueno, miren lo que dijo este hombre. Soy un miserable porque peco y miro y solo hay pecado. Miserable de mí, necesito ser librado de este cuerpo de muerte. Este hombre es el que corrió con fidelidad. Correr con fidelidad no significa no pecar. Correr con fidelidad significa ver el pecado como Dios lo ve y a la más mínima caída levantarme inmediatamente, correr al Señor pidiéndole perdón y seguir en la carrera, no apartándome. Otra acotación. Esta semana estaba hablando con Salomón de este pasaje y Salomón me decía, pero yo cómo sé el Señor a qué me ha llamado. Tú le hiciste esa pregunta a Dios y Él te respondió. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo sé a lo que el Señor me ha llamado? Yo quiero saber a lo que el Señor me ha llamado, porque cuando el Señor me responda, entonces eso voy a hacer. Y yo pensaba, bueno, Dios claramente no nos va a responder de manera audible, pero el Señor nos ha puesto en un contexto. El Señor ha puesto capacidades en nosotros, el Señor ha puesto dones en nosotros, el Señor ha puesto anhelos en nuestro corazón. ¿Qué más necesitamos? Yo le decía a Salomón, yo le preguntaba, ¿qué talento te dio el Señor? Y él, cantar. A eso te llamó el Señor, hazlo, levántate y hazlo para la gloria del Señor. Una madre que está cuidando a sus hijos, ¿qué te ha dado el Señor? Hijos. A eso te llamó el Señor. Levántate, hazlo con fidelidad, créalos para la gloria de Dios. Un muchacho que está estudiando una carrera universitaria. Bueno, ¿qué te ha dado Dios? Las habilidades para esta carrera. Bueno, levántate, utiliza eso para la gloria de Dios. Pienso en mi caso, ¿qué me ha dado Dios? Capaz el enseñar. ¿Qué más quiero? Agarro eso que Dios me ha dado y lo llevo hasta el final. Puede ser que mientras yo esté corriendo el Señor vaya mostrando más cosas, vaya capacitando con más cosas, pero en este momento no. En este momento corro con lo que tengo. En este momento miro lo que el Señor me ha dado, me aferro a eso y sigo con fidelidad. No voy a anhelar algo que el Señor no me ha dado. No voy a anhelar algo o tener envidia por algún don o talento que el Señor no me ha dado. Me enfoco en lo que el Señor me dio hoy.
¿Qué me dio el Señor? Listo, a eso me voy a enfocar. Con eso voy a correr hasta el final. Y para terminar, voy a terminar con... Hay una canción que me gusta mucho de un autor que es como una parábola. Esa la había leído una vez con los jóvenes. Una parábola que el autor en algún momento estaba luchando en querer obedecer a Dios, pero en algo a lo cual el Señor no lo había llamado. Entonces hizo una canción donde el personaje principal es un payaso. Y esta canción creo que también es muy especial para mí porque me hace recordar y enfocar también muchas veces. Dice, les voy a leer algunas partes de la canción nomás. Dice, era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. El caso es que en el fondo él era un infeliz. Le parecía tan ridículo pintarse la nariz, lucía mucho más un salto mortal. Él quería ser equilibrista y oír la ovación y los aplausos en vez de las risas que producía su labor. Nunca supo asumir su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a muchos, que si un día llegase a faltar, el circo llegaría a su final, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz, se veía tan ridículo pintada la nariz, soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír las ovaciones sobre la pista en vez de tantas risas. Fue una mañana blanca e invernal. Tras el ensayo, no pudo resistirlo más y se subió en el travesaño. Y al verse en las alturas, le dio vértigo y no sabía algo, que esa vez no habían puesto mallas. Estaba sin mallas y se subió y le dio nervios. No sintió nada cuando cayó. El primero que lo vio fue un domador. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron, todo ha terminado. El circo ha cerrado, ya no vienen niños a la función. No van niños porque falten trapecistas. Trapecistas había muchos. El circo cerró porque el único papel que atraía a los niños era el del payaso, el que él menospreció. Y ya no estaba el payaso. Cerró el circo. Hoy vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que por fin ha terminado aceptándose. Incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando los ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla de él con desprecio, él contesta lo siguiente. Y estas son las palabras que más penetran mi corazón. Espero que también puedan tenerlas ustedes. Cuando alguno se burla con desprecio, él contesta, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión un payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Espero que esa última idea se nos quede grabada acá. Sería un miserable y yo sería el único culpable si no cumplo la misión que recibí. No sé a qué fuimos llamados, cada uno de ustedes lo sabe. Si no le ha preguntado al Señor, pregúntele. Y cuando el Señor responda, que nada nos haga abandonar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Así que ese pasaje fue de ánimo para mí. Ya para cerrar, creo que a veces yo me considero mucho como Timoteo. El Señor había llamado algo a Timoteo y Pablo tenía que, Timoteo, acuérdate, fuiste llamado a esto, no te desanimes, Timoteo, enfócate. Bueno, creo que como iglesia tenemos que recordarnos estas verdades uno a uno, todo el tiempo. Acuérdate de lo que fuiste llamado, vive de acuerdo al llamado que recibiste, porque si no,
el único miserable vas a ser tú si no cumples la misión que recibiste. Así que para terminar, vamos, los de la alabanza, si pueden pasar aquí al frente, vamos a cantar una canción que va a concluir, espero que la podamos cantar fuerte, que sea una oración para el Señor. Una cosa quiero hacer y es agradarte para siempre. Cristo viniste a salvar, dándome gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza está en ti, para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. En menosprecio, favor, honra o persecución, quiero en fe continuar para tu gloria. En bendición o dolor, en vida o muerte, oh Dios, todo mi aliento será para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. Tú ya me has comprado, tu amor me has mostrado, cambiando todos mis deseos. Mi vida has salvado, sé que me has creado para esto, para agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradar